¿Alguna vez os habéis enfrentado a dificultades que os superaban? ¿Alguna vez como el pueblo elegido hemos tenido que afrontar ejércitos que nos desbordan? La fuerza de la fe, la fuerza del relato, la fuerza de contar historias del pasado para iluminar las luchas del presente. Vamos a recorrer en este vídeo, os invitamos, la historia de una mujer viuda, Judith, la judía, para desde ahí beber esperanza y ser capaces de afrontar las dificultades de la vida que cada generación nos visitan. Cautivados por la palabra. Bienvenidos, amigos. Los israelitas que habitaban en Judea oyeron todo cuanto Holofernes, jefe supremo del ejército de Nabucodonosor, rey de Asiria, había hecho con todas las naciones, cómo había saqueado sus templos y los había destruido, y se apoderó de ellos el miedo, temblando por la suerte de Jerusalén, y por el templo del Señor su Dios, pues hacía poco que habían vuelto del destierro y apenas se acababa de reunirse el pueblo de Judea, y de ser consagrados el mobiliario, el altar y el templo profanados. Os invitamos, por tanto, en este vídeo a reflexionar, a leer despacio, a enriquecernos con el libro de Judith. Es un libro, decíamos la semana pasada, de las 4 novelas, relatos sapienciales que hemos dicho. Judith es uno de los dos que no están en la Biblia hebrea. Es un libro deuterocanónico. Es cierto que se ha conservado en griego, pero probablemente fue escrito en hebreo, pero no se ha conservado el texto hebreo. Y la Iglesia Católica por eso lo acepta como inspirado y la sinagoga judía en cambio no lo acepta porque no se ha conservado en hebreo. Y en cambio Judith es una historia muy judía y el mismo nombre de la heroína, Judith, significa la judía. Algunos rabinos en la Edad Media también relacionan el libro de Judith con la fiesta judía de la luz, de la Hanukkah, en diciembre. El texto que hemos leído al principio, esta reflexión, tiene que ver un poquito con esa relación de fiesta en Jerusalén y liberación del pueblo, ¿no? Entonces, libro deuterocanónico, que seguramente fue escrito en Jerusalén en la época helenística, siglo II, III antes de Cristo. Dicen algunos que por un fariseo, por las características del texto, muy preocupada, a diferencia de Ruth, que veíamos que no había templo, no había sacerdocio, no estaba Jerusalén, sino Belén. Aquí, en cambio, Jerusalén, el sacerdocio, el templo, la autoridad son muy importantes, los sacrificios. Es quizá un fariseo de Jerusalén preocupado por los sacrificios y ha escrito este libro y que es deuterocanónico. ¿Y por qué se tradujo este libro al griego que se ha conservado en griego? Bueno, porque se tradujo toda la Biblia, pero también quizá podríamos decir que podríamos concretar en 2 motivos fundamentales por los que esta historia hebrea, escrita en hebreo, o quizá en arameo, no lo sabemos, se tradujo al griego. La primera, como todos los demás libros, para que los judíos que vivían fuera de Palestina, se llaman judíos de la diáspora, puedan leerlo también, que hablaban griego. La lengua de los judíos que vivían en el extranjero era el griego principalmente, entonces para que también los judíos que hablaban griego pudieran leerlo. Pero también habría una segunda razón quizá interesante que aparece en el personaje de Agior, ahora hablaremos de él, y es, no hay una cierta invitación a que esta historia, esta novela, la lean también los paganos, los hombres cultos griegos, para que conozcan un poco el alma judía, para que conozcan un poquito las tradiciones de Israel y de esta forma incluso alguno pueda ser invitado a la conversión. En esta época comienza ya la época de los prosélitos, aquellos que se van a convertir e incluso se hacen judíos, como un caso tenemos en el libro, Agior. Sí, también quizá hay una especie de labor misionera al traducir esta historia tan judía al griego.
De hecho, la Iglesia lo ha asumido también en su dimensión misionera y ha asumido este libro como una historia que, aunque es de los judíos, también la aplica a sí misma y a la historia de la humanidad. Hablemos ahora un poquito de la época en la que se sitúa este libro, esta historia. Ruth se situaba en la época de los jueces, ¿verdad? ¿Y esto en qué época se sitúa la historia de Judith? Parece que es la época persa, los siglos VI finales, V, IV, pero tenemos un conjunto de dificultades que no acabamos de entender. Se habla de Nabucodonosor, que es anterior, principio del siglo VI. Se habla de que Nabucodonosor es rey de Nínive y Nínive había sido destruida por su padre el 612 a.C. Se habla de los asirios, Nabucodonosor nunca fue rey de Asiria. Se hablan de expresiones que son en cambio típicas de la época persa, posterior a Nabucodonosor. Se habla incluso del Sanedrín, del Consejo de Ancianos, de los sumos sacerdotes, que son instituciones propias de la época griega, un poquito más tarde, siglos III, II a.C. La geografía incluso que se nos cuenta en el capítulo 2, cuando el general Holofernes va hacia, es una geografía imposible. Entonces hay como muchas inexactitudes en tiempo, en personajes, en historia y también en geografía. ¿Cómo interpretar esto? Hay personas que dicen, no, es que el autor tenía poca idea de historia, el autor de estos textos comete muchos errores, no parece que eso sea muy verosímil. Otros dicen, no, es una forma de esconder los nombres por miedo a que pudieran leerlo los enemigos verdaderos de aquella época. Entonces se ponen otros nombres raros y en confusión. O también quizá está apuntando ya lo que luego aparecerá mucho en los libros apocalípticos, y es, a lo mejor Judith quiere que el lector se dé cuenta de que no estamos hablando de una historia real y de un conjunto de cuestiones que sucedieron de forma lineal, sino que cogiendo muchos personajes, ciudades de épocas distintas, está dándonos un mensaje y es, estoy contando una historia atemporal que podría suceder en cualquier época. De hecho, el templo dice acaba de reconstruirse, y es Nabucodonosor el que lo destruyó, y ahora está aquí todavía Nabucodonosor. Es una historia atemporal, como si se quisieran convertir todo en símbolo. Nínive es un símbolo, Nabucodonosor es un símbolo, el general todopoderoso Holofernes es un símbolo, Judith, la judía, es un símbolo. Yo creo que por aquí van las cosas. Podría ser quizá una novela basada en hechos reales, como diríamos nosotros, pero ciertamente el relato tal y como está se nos quiere decir aposta, adrede, no busquéis lugares, no busquéis personajes, porque han sido cambiados para convertir esta historia en un relato universal, aplicable a todas las épocas del pueblo elegido. Por tanto, también aplicable a nuestra época, al siglo XXI. Los creyentes del pueblo elegido también pueden leer esta historia como propia, una historia en la que Dios salva a su pueblo a través de los débiles. Y por eso siempre distinguimos la historia de la que habla cada libro y la historia desde la que se habla, desde la que se escribe. He dicho antes que probablemente, por los rasgos que tiene, está escrita en la época griega, siglo III, II a.C. ¿Y qué pasó en esta época cuando los griegos, después de Alejandro Magno, dominan Palestina? Pues sucedió que el imperio griego, los seleucidas desde Antioquía, estaban oprimiendo a los judíos y hubo una revuelta, los macabeos, que al final tuvo éxito. Entonces es muy posible que este libro sea fruto de la exaltación que hubo en tiempos de la victoria de los macabeos. Entonces Nabucodonosor, que se autodiviniza, ese es otro rasgo, ¿no? Los reyes asirios y babilónicos no se autodivinizaban, en cambio los reyes griegos sí. Entonces Nabucodonosor y Holofernes son el signo del rey griego Antíoco IV Epifanes, el siglo II a.C., principios. Y en cambio Judith es el signo de los macabeos, de aquellos que no aceptan el poder de quien se diviniza y son capaces de poner los medios para que el pueblo elegido salga adelante con la ayuda de Dios. Entonces, época a la que se refiere, una época indeterminada, época desde la que se escribe, pues una época de dificultades, pero en donde Israel ha conseguido cierta victoria sobre un enemigo muy poderoso.
Pero gracias a la simbología, como hemos dicho, gracias a los nombres simbólicos, esta historia es aplicable a todas las épocas del pueblo elegido. Por todo esto, debemos dar gracias al Señor nuestro Dios, que ha querido probarnos, como a nuestros antepasados. Recordad lo que hizo con Abraham, las pruebas por que hizo pasar a Isaac, lo que aconteció a Jacob en Mesopotamia de Siria, cuando pastoreaba los rebaños de Labán, el hermano de su madre. Cómo los puso a ellos en el crisol para sondear sus corazones. Así el Señor nos hiere a nosotros, los que le servimos, no para castigarnos, sino para amonestarnos. ¿Cuál es la trama de esta preciosa historia? ¿Cuál es su hilo narrativo? No pretendemos que no lo leáis, ¿no? Yo os invito a leerlo, pero un poquito cuál sería el resumen para luego profundizar en los temas. Tiene dos partes bien diferenciadas. Os invitamos a leerla en dos momentos, ¿no? Los capítulos 1 al 7, donde no aparece para nada la gran heroína, que solamente aparece en el capítulo 8. Por lo tanto, capítulos 1 al 7 es casi una especie de introducción a lo importante. Y los capítulos 8 al 16 son ya la intervención de Judith, donde Dios salva a su pueblo. Empezamos los capítulos 1 al 7. La situación es que Nabucodonosor es todopoderoso y quiere conquistar una gran ciudad, el de un gran rey, Arfaxad, tampoco lo conocemos en la historia, e invita a unos a que le ayuden y nadie le ayuda. Entonces él consigue derribar las murallas más grandes de la historia y consigue derrotar. ¿Y qué hacer ahora con aquellos que no han ayudado? Pues que se preparen, que voy a invadirlos. Entonces coge a un general suyo, Holofernes, y dice: invade los territorios del oeste que no han querido ayudarme, entre otros la zona de Judá. Holofernes va con todo su ejército, un inmenso ejército, y todo el mundo cae a sus pies, todo el mundo se llena de miedo, y entonces empiezan todos los países a decirle: sí, te damos, tus siervos queremos ser, te abrimos las puertas, no queremos luchar contra ti. O sea, eres alguien superior. Y él dice: efectivamente, porque represento a un rey, Nabucodonosor, que es Dios. Y hay el carácter religioso de la conquista, de la invasión. También destruimos todos los templos porque el único Dios a quien se puede adorar es el Dios Nabucodonosor, el rey. La divinización del emperador, ¿no? Típico de los griegos y también después de los romanos. Bien, y cuando llega a Judá, entonces en la llanura de Esdrelón, al norte, dice: pues entonces Jerusalén tiembla. ¿Qué hacemos? Y entonces empiezan a hacer preparativos. Todo el territorio del norte, sobre todo, vamos a proteger Jerusalén, que está al sur, desde Samaria, desde el norte, y una ciudad Betulia, que no se conoce, simbólica también, ¿verdad? Seguramente, vamos a prepararnos en las montañas para que no accedan a Jerusalén. Y entonces ahí, cuando se están preparando y rezando, Israel, más que en estado de guerra, parece que se pone en estado de oración. Se preparan, por supuesto, las murallas, sí, pero también se ponen a rezar y a hacer penitencia. Y se preguntan por qué está pasando. Y entonces Holofernes le pregunta por qué este pueblo judío es diferente, por qué no se rinden ante mí, y pregunta a sus generales, y hay uno que es de Amón, un amonita, Agior, personaje fundamental en el texto, junto con Judith, son los dos grandes personajes del texto, yo creo, Judith y Agior. Pues Agior en el capítulo 5 hace un discurso y dice: este pueblo, querido general, es que confía mucho en su Dios, y si no pecan, no hay quien pueda con ellos, entonces ten cuidado. Holofernes dice: ¿cómo que tenga cuidado? Con su Dios. Se enfada muchísimo y a Agior lo expulsa y lo manda: pues ahora vete con los judíos a Betulia y cuando la conquistemos ya te volveré a ver para matarte, cuando los matemos a ellos. Comparte la suerte que va a ser morir de estos judíos a los que tú defiendes. Y hay una gran ironía del autor. Efectivamente, Agior va a compartir después el destino de los judíos, pero no va a ser ese destino de derrota, sino que va a ser la victoria, y Agior se va a hacer circuncidar y va a compartir para siempre el destino del pueblo elegido. Preciosa ironía que subyace en el texto. Un general de Holofernes, el gran jefe de los ejércitos, que es expulsado
a los que van a ser derrotados y en cambio, porque está allí con los débiles, va a ser capaz de ver la victoria de los débiles y se va a convertir en un miembro del pueblo elegido. Y cuando están así, pues los judíos se preparan, todo esto, y al final, claro, no acaban de quitar el sitio a la ciudad y la gente empieza a desesperar. Está muy bien que nos defendamos, está muy bien que... Pero le dicen a los jefes de la ciudad, ¿por qué no nos rendimos? No podemos más, estamos pasando hambre, vamos a rendirnos ante el general. Y entonces los jefes de la ciudad dicen, bueno, vamos a poner 5 días. Si en 5 días no llueve, si en 5 días no hay solución para esto, nos rendimos. Capítulo 7. Y ahí en el momento mayor de desesperación surge Judith, una mujer viuda, una mujer, se presenta en todo el capítulo 8 como una mujer temerosa de Dios, religiosa, una mujer rica. Aquí viuda no es signo de pobreza, es una mujer rica, es una mujer bien considerada, una gran genealogía, la mayor genealogía femenina de toda la Biblia. Es una mujer entonces con una representante de Israel que no es solamente débil, viuda, sino también del Israel digno, ¿no? Y esta mujer hace un discurso que le dice a los jefes del pueblo, ¿cómo le ponéis a Dios límites? ¿Cómo que si en 5 días no llueve nos rendimos? ¿Es que tiene la providencia de Dios límite? No puede ser. Lo habéis hecho muy mal, no acabáis de confiar en Dios, no podéis ponerle límite a la providencia, no podéis tentar a Dios, sino confiar en Dios. Judith sabe ver muy bien, sabe interpretar muy bien la intervención de Dios en la historia. Pero además de interpretar, de decir lo que no deben hacer, de decir que tienen que confiar, va a ser ella después la que hace. Y ahora Dios va a intervenir a través de mí. Por lo tanto, dejadme hacer. Judith interviene, hace un plan, que creo que todos conocemos, ¿no?, que es el plan de seducir a Holofernes. Entonces ella siempre hace oración, se va con su sierva al campamento enemigo y allí consigue seducir a Holofernes haciendo léelo despacio. Por la noche se va a rezar para que la dejen salir de noche y al final en un banquete, cuando quieren casi pues reírse de ella, abusar de ella, pues ella va a conseguir lo contrario, es la ironía del destino, ¿verdad? Dios ayudándola va a conseguir que esta mujer se quede a solas con el general lleno de vino, le corta la cabeza y por la noche, como estaban acostumbrados a verla salir a rezar, se va con su sierva y llega con la cabeza del general Holofernes al campamento, a la ciudad de los judíos, a Betulia. Y entonces ya el día siguiente, cuando se dan cuenta los enemigos de que no está su jefe, salen a la desbandada y entonces los judíos pueden derrotar por fin a los asirios y cantan a Yahvé. El final siempre es la alabanza a Yahvé y hacen una peregrinación a Jerusalén, porque es lo que importa Jerusalén y el templo, porque ha sido liberada por manos de una viuda de Israel. Esta es la preciosa historia. Y al final también Agior, lo hemos dicho antes, aquel que había huido, al que habían expulsado los enemigos, se hace circuncidar, se convierte en un miembro del pueblo elegido. Esta es la historia de Judith, la preciosa historia de tensión, 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 ya no podemos más, hasta que Dios envía a una mujer clarividente y que actúa. Ve cómo actúa Dios en la historia y por eso pone sus armas de mujer al servicio de un pueblo que está perseguido. Y al final Dios triunfa por mano de esta mujer. La historia de Judith. Podemos decir entonces que tenemos como dos grandes claves del texto o conclusiones, centradas en los dos personajes que hemos dicho, Judith, la judía, y Agior, el extranjero. Y esta historia va de dos cosas, ¿no? Dios salva a su pueblo a través de lo débil, de una mujer viuda, Judith, y eso hace posible que el extranjero, que antes era enemigo, está llamado a comprobar cómo Dios actúa a través de los débiles y por eso se convierte. Son las dos grandes conclusiones o grandes temas de fondo del libro de Judith. Y debajo de ambos, de Judith y de Agior, la victoria del débil y la conversión del extranjero, debajo de todo, Dios. Cómo Dios actúa a través de la historia. El mismo general Holofernes lo dice en su discurso sin saberlo, de forma irónica. Es la ironía del destino, ¿no? Él, yendo contra Dios, no se da cuenta que está diciendo, pues, ¿quién es este Dios? Pues sí, que nos haga. Y al final Dios, claro que sí, actúa a través de los débiles y actúa a través también de los extranjeros para que se conviertan. En los discursos de Judith están las claves
de interpretación de la historia. Los personajes, algunos sabiéndolo, otros sin saberlo, nos dan las claves del texto. Y otra clave para comprender también el libro de Judith es las referencias a otras tradiciones y personajes del Antiguo Testamento. Hemos colocado aquí algunos. Quizá Judith está muy cercana, también lo decíamos de Ruth, al libro, a la época de los jueces, la época en que los enemigos de Israel venían y gracias a un libertador pues podían luchar contra y podían vencer al extranjero. Entonces tenemos sobre todo 3 casos, os he puesto los capítulos, en el capítulo 7 del libro de los jueces, cómo Gedeón con un pequeño ejército vence a un gran ejército. También Yael, la que más se parece a Judith, que es una mujer que mata en la tienda también a un general Sísara, enemigo de Israel. Algo parecido hace también Ehud, al principio, en el capítulo 3 del libro de los jueces. También el final, el último versículo de Judith es prácticamente idéntico a todas las historias de los jueces. Es decir, quien lo ha escrito quiere remontarnos un poquito a los orígenes de Israel cuando aún no había monarquía, cómo Dios salvaba a su pueblo a través de algunos elegidos carismáticos. Dios sigue actuando así. Después también se parece mucho a la historia de Esther, una mujer también que en un banquete ante un rey, un general enemigo, que va a ser capaz de salvar a todo el pueblo de los judíos gracias pues eso, a que pudo ser reina y pudo seducir a un varón en un banquete y conseguir cambiar la historia para que los judíos no fueran exterminados, sino que fueran salvados. Entonces también ahí Esther y el banquete cómo salva a Israel, igual que Judith. También hay una referencia a Génesis capítulo 34, es una historia un poquito más dura, más difícil, cuando Simeón y Leví mataron a los de Siquem porque habían violado a una hermana suya, ¿verdad? Entonces también esta Judith dice que ella es descendiente de Simeón y le pide a Dios las fuerzas de Simeón para que, como él hizo, también ella sea una guerrera que restablece la justicia y se pone a favor de los débiles. Y también hay referencias muchas en Judith a las historias de los patriarcas. ¿Qué significa todo esto? Pues lo mismo que dijimos antes con el tema de las inexactitudes históricas. En el fondo se nos está diciendo que el Dios de la época de los patriarcas actúa de la misma forma en la época de los jueces, también en la época persa, es el Dios del pueblo que siempre vence cuando su pueblo confía en él, de la forma más inesperada. De hecho, el Dios que aparece en Judith siempre, casi siempre, es el Dios de nuestros padres. Yahvé, nuestro Dios, es el Dios del pueblo, fórmula de la alianza. No es solamente Dios, sino el Dios de los israelitas, que es un Dios, como veremos, dueño de la creación y por eso dueño de la historia. El Dios judío no es un Dios más, sino que el Dios del pueblo pequeño de Israel es el Dios de toda la creación y por eso domina la historia y puede vencer a cualquier enemigo porque también es el Dios de los enemigos. Es el Dios único, el Dios de Israel. Nuestro Dios es el Dios de la creación y por tanto es el Dios de la historia. Esta es la base, la fe fundamental del libro de Judith, que tiene que ir cada día, cada circunstancia, acrecentándose cuando llegan las dificultades. Nuestro Dios domina el mundo y es el Señor de la historia. Por tanto, confiad en Él, porque siempre actúa desde las mismas claves. No está en el número tu fuerza, ni tu poder en los valientes, sino que eres el Dios de los humildes, el defensor de los pequeños, apoyo de los débiles, refugio de los desvalidos, salvador de los desesperados. Sí, sí, Dios de mi Padre y Dios de la herencia de Israel, Señor de los cielos y la tierra, Creador de las aguas, Rey de toda tu creación, escucha mi plegaria. Una vez que hemos hablado de la historia de Judith, de algunas de sus claves, vamos ahora a intentar aplicar todo esto, diríamos, a nuestra propia situación. La Biblia se ha escrito no para que conozcamos historietas del pasado, sino para que Dios ilumine con su palabra nuestro presente. Pues algunas claves, 6 en concreto os ofrezco, para iluminar desde Judith, leyéndolo, nuestro presente. Primero sería, Judith nos enfrenta o nos dice que existen enemigos poderosos
que están siempre amenazando al pueblo elegido, a los sencillos. Un enemigo que también en muchos casos se autodiviniza. El poder necesita apartar a Dios de en medio, porque si la gente cree en Dios, no me obedece. Dios está por encima de mí. Entonces el poder casi siempre necesita quitar de en medio a Dios, necesita autodivinizarse. Y aquí un mensaje importante es: el pueblo elegido y los sencillos no tienen que minusvalorar el peligro. No pasa nada, no. No, existe un ejército que viene a nosotros y que es más poderoso que nosotros. Existe un poder, Nabucodonosor, que intenta ser el Dios del mundo, el jefe del mundo absoluto, y quiere venir a por nosotros. Es más, Israel, en Judith, ¿por qué todos los pueblos se someten a mí y este pueblo no? Israel es el pueblo elegido también en esto. Elegido significa apartado, consagrado, diferente. El que Israel no se someta al Dios Nabucodonosor, que es un signo de que es un pueblo aparte, un pueblo elegido. Somos diferentes a los demás también en que no adoramos a los hombres como hacen los demás, no adoramos los bienes como hacen los demás, ¿no? ¿Y cuáles serían unas falsas actitudes ante este poder real que nos sobreviene y que es más poderoso que nosotros? Pues podría ser el alarmismo. No hay solución, todo es un desastre, todo el mundo vamos a aceptar a Nabucodonosor porque no hay más. O también el optimismo ingenuo. No pasa nada, así como Dios nos quiere mucho, no. Un mensaje importante, yo creo que Judith, es: tenemos que afrontar el mal con todo su poder. Tenemos que darnos cuenta de que hay un mal que nos está atenazando, que nos amenaza. Y también no intentar, creo yo, buscar soluciones demasiado rápidas. De hecho, el texto nos hace que Judith llegue después de la mitad. Es decir, no siempre la solución va tan rápido. A veces en la Iglesia y fuera de la Iglesia queremos tener la solución antes que el problema, la receta antes que examinar al enfermo. No, buscar soluciones rápidas, precipitadas, puede convertirse en un parche provisional que hace que la herida quizá pueda empeorar. Entonces, primer mensaje: Nabucodonosor existe. Holofernes está a las puertas y quiere conquistarnos. Nada de alarmismos, nada de ingenuidad, sino enfrentarnos, afrontar un peligro real que desborda nuestras fuerzas. En segundo lugar, el pueblo de Israel en Judith busca también las causas de lo que está pasando. ¿Por qué permite Dios que venga a conquistarnos este ejército asirio si no le hemos hecho nada? ¿Por qué? ¿Cómo puede ser que el pueblo elegido sea derrotado? Si nuestro Dios fuera solo nuestro Dios, pues el Dios de Nabucodonosor es más poderoso que el nuestro, nos gana. Pero si nuestro Dios es el único Dios, si el Dios del pueblo es el Dios de la creación, el Dios de la historia, ¿cómo permite Dios que su pueblo, sus fieles, sean derrotados por los infieles, por los ateos, por los que... ¿Cómo es posible? Y aquí tenemos dos claves en el libro. Una puede ser el pecado. El pueblo, cuando es infiel, Dios permite el castigo. Dios castiga a su pueblo por infidelidad. Es la solución que daban siempre los libros sapienciales. Y que puede ser real también en nuestra historia. ¿Por qué Dios permite que? ¿No será porque no estamos cumpliendo la voluntad de Dios? ¿No será una forma de decirnos, tenéis que convertiros? Pero aquí en Judith dice, no, nosotros nos portamos más o menos bien, somos una época, antes del exilio éramos malos nuestros padres, pero ahora somos... Entonces, ¿cuál es el sentido? Si no es el castigo, ¿cuál? Y aparece muy claro la prueba. Dios, aunque no estemos pecando, quiere ponernos a prueba, como hacíamos dicho antes con los patriarcas. Quiere ver si nuestra fe de verdad se fundamenta. Entonces, las dificultades de la vida, tanto personales como del pueblo, pueden ser una forma de ser probados. Aquí me aparece la perspectiva del libro de Job. Job es perfecto, no ha hecho nada malo, y el sufrimiento se convierte en una prueba para que el justo afiance su justicia. La prueba. También es importante, yo creo, esta perspectiva para que comprendamos lo que sucede en la historia. Muchas veces las dificultades que parecemos no merecer se convierten en una forma de ser más lo que somos, más justos, más profundos, purificar motivaciones. La prueba forma parte, el crisol de la vida y también de la fe. En tercer lugar, otra clave que yo creo que tendríamos que decir es, vamos al final ahora, ¿no? Al final, todo el capítulo 16 es muy bonito de Judith, todo culmina en una alabanza, en la adoración.
El capítulo 16 del libro de Judith nos habla sobre todo, primero, el Dios de la historia y el Dios de la creación, pero un Dios que como actúa es alabado. Es decir, como hemos sido salvados, ya estamos contentos. No, hemos sido salvados y como consecuencia alabamos al Dios que nos ha salvado. Es decir, reconocemos su actuación. Un creyente siempre su última palabra es para Dios. No es de autocomplacencia, de victoria propia, sino que siempre es para Dios. Dios nos salva y por eso le alabamos. Y aquí Judith 16 sobre todo, se parece mucho a otros dos cánticos de mujeres en la historia. El cántico de Miriam, de María, en Éxodo 15, el cántico del Mar Rojo, ¿no?, de la victoria sobre los egipcios, y también el cántico de Débora, en Jueces, capítulo 5, también la victoria contra los enemigos de Israel. Tres mujeres que saben poner palabra al sentimiento del pueblo de alabanza a Dios después de una victoria, porque Dios nos visita. En cuarto lugar, otra consecuencia importante de este libro y aplicación para nuestra vida, creo, es ver cómo Judith es un modelo de judía, un modelo de mujer, un modelo de creyente, una mujer como modelo de judío creyente. Es una mujer orante. Se quedó viuda, pero se ha montado una azotea en su casa para ir allí a orar. Eleva su oración mientras el sacrificio del templo, capítulo 9. Es una mujer que confía en la providencia de Dios. Es una mujer que sabe ver los caminos de Dios y sabe poner su vida y su viudez a disposición del Dios de la alianza para salvar al pueblo. Mujer orante, mujer creyente, que sabe ver y sabe actuar. No solamente es profeta, sino que también actúa. Y aquí también hay una ironía, yo creo, muy bonita en el libro. Como Judith es una viuda temerosa de Dios, dicen los jefes del pueblo, pues que rece. Como Dios escucha a las viudas, que rece Judith por nosotros para que Dios nos traiga la lluvia y así podamos aguantar el asedio. Al final, Judith reza y no consigue que Dios traiga la lluvia para aguantar el asedio, consigue mucho más. La oración de Judith y su vida a disposición de Dios va a conseguir no que llueva, sino que el enemigo sea derrotado por completo. A veces le pedimos a Dios, nos conformamos con que resulta que Dios nos da mucho más. No solamente la lluvia, no solamente una poca de agua para que aguantéis unos pocos días más el asedio, sino que os da la salvación a través de la oración de esta mujer. Judith, como decíamos antes que en los Jueces, es el signo de lo carismático que actúa, que irrumpe. El Espíritu de Dios actúa donde quiere y como quiere. Si veis, en este texto, como en tantos otros de los Jueces, no son los sumos sacerdotes, los jefes del pueblo, los reyes, aquellos a los que les toca vencer y defender a Israel, los que defienden a Israel, sino que es de quien menos se espera. Es lo carismático en el mejor sentido de la palabra. El Espíritu de Dios hace irrumpir allí donde quiere, donde de alguien que no se espera, una mujer viuda, es capaz de salvar al pueblo. Eso sí, frente a muchos que pretenden lo contrario, aquí lo carismático no va en contra de lo institucional. Judith no actúa contra los jefes, contra los sacerdotes, criticando su incapacidad, no, dialogando con ellos. Y Judith además es una mujer que cumple todos los requisitos de la ley, hasta sobre todo en cuestiones alimenticias, como Esther, e incluso más que Esther. Es decir, lo carismático, la irrupción de la gracia, el Espíritu que sopla donde quiere, va aquí unido también a lo institucional. Y al final acaban en Jerusalén, en el templo, con los sacerdotes. Es decir, no hay un ir en contra de, como los jefes no valen para nada, no entienden nada, no saben hacer nada, aquí estoy yo para que me digáis, no. Sino que ella dice, yo pienso esto, lo pongo en común con vosotros y dejad que Dios irrumpa desde mí. Lo carismático en la mejor tradición del pueblo elegido, que no va contra nadie, sino que va a favor de todos. El Espíritu no quiere dividir, no quiere quitar de en medio a estos inútiles para que yo no, sino que estos jefes, pero no esperéis todo solo de los jefes. La salvación no siempre viene de arriba, casi nunca viene de arriba. Tiene que haber sacerdotes, tiene que haber jefes, tiene que haber templo en Jerusalén, pero en este caso la salvación no viene del templo de Jerusalén, sino que viene del límite de la frontera, Betulia, no del centro, y de una mujer viuda. Esto es lo carismático, una mujer viuda y orante, una mujer que confía en la misericordia de Dios, se deja mover por el Espíritu y por eso salva a su pueblo. En quinto lugar, quinta idea que os invito a meditar despacio sobre esta mujer,
Dice el final del texto, Judith es una mujer viuda, había estado casada, pero después decide permanecer virgen y se dedica a una vida de oración. Casi estamos en los orígenes de lo que después serían la institución de las viudas cristianas, ¿no? Las vírgenes y las viudas, ¿no?, que dedican su vida al Señor, que estamos en el Antiguo Testamento. Y al final del todo el libro dice que Judith siguió viviendo viuda y virgen, no se volvió a casar con nadie. Yo creo que aquí, también interpretado desde el Nuevo Testamento, la virginidad es un signo, la viudez en este caso, una viudez que después permanece virgen, es un signo de la gracia de Dios, ¿no? El ser humano siempre es la fuerza, la fecundidad, la capacidad por crear. En cambio, esto es pues o Dios o nada. Todo viene de Dios, también la fecundidad. Y en esto Judith se convierte en un anticipo de María, de Nazaret. Y por eso una de las cosas que se dicen de Judith, tú eres la gloria de nuestra raza, tú eres lo mejor de Israel, se ha aplicado siempre a la Virgen María. Tú eres grande, eres gloriosa. Judith anticipa a María Virgen. Judith viuda anticipa a María Virgen, que es lo carismático en estilo puro. María es la movida, la llena de espíritu, que hace que Dios irrumpa en la historia a través de los más débiles de forma definitiva. Y ya en María ya no solamente nos salva de unos enemigos en este instante, sino que nos salva para siempre de todo enemigo que se autoendiosa, del mismo diablo, a través de la sencillez de una mujer que supo poner su vida y su pequeñez en manos del Todopoderoso. Una quinta reflexión muy importante, yo creo, y fundamental. En Judith, como en otras mujeres, vamos intuyendo, también lo veíamos en Ruth, ¿verdad? Vamos intuyendo a la gran mujer. Dios está preparándonos para comprender la gran clave femenina de la historia de la salvación que despunta en María. Y por fin, la sexta reflexión que os invito a hacer es la clave misionera, desde el personaje de Agior. Todo en perspectiva misionera. ¿Por qué actúa Dios en favor de su pueblo? Primero para salvarlo, pero también para invitar a otros a que se den cuenta dónde está Dios. ¿Por qué actúa Dios a través de los sencillos? También para salvar al pueblo y a los oprimidos, pero también para que los de fuera se den cuenta de qué tipo de Dios es el Dios verdadero. Es decir, actuar a través de los sencillos y vencer a los poderosos cuando parecía que no había ninguna solución es un gran mensaje evangelizador, que quien sabe ver, quien sabe estar a la escucha, pues comprende y se convierte. Mucha gente, yo creo, está esperando ver a una iglesia Judith, a una iglesia mariana, en donde Dios va venciendo a los enemigos de la humanidad. Y de esta forma no solamente son los sencillos reivindicados, sino que los demás pueden convertirse. La salvación de los pequeños, la salvación desde lo pequeño y lo que no cuenta, es el mejor mensaje que hace posible que los de fuera se conviertan. No es desde arriba que vamos a salvar al pueblo ni vamos a convertir a nadie, sino desde abajo. Cuando Dios irrumpe con su gracia, interrogamos a los demás. Y puede haber muchos agiores que puedan comprender a un pueblo pequeño que realmente Dios está con él y por eso se convierten a ese Dios. Holofernes, el gran rey, ante la seducción de Judith, me voy a convertir a tu Dios, si hace falta, ante la seducción y en cambio Agior no es una falsa conversión, una verdadera conversión, no por la belleza de Judith, no por el vino del banquete y te prometo lo que haga falta, como Herodes Antipas le prometió a la hija de la que bailó, ¿no?, de Salomé, sino que por la sencillez de esta mujer, donde despunta la grandeza de Dios, ahí se hace posible la conversión del que escucha, la conversión de las personas que saben ver una humanidad en camino. Perspectiva misionera fundamental. Cuando los débiles vencen, las personas se pueden convertir. Al llegar ante ella, todos a una la bendijeron diciendo: Tú eres la exaltación de Jerusalén, tú el gran orgullo de Israel, tú la suprema gloria de nuestra raza. En
la Biblia, como veis, amigos, la hora de la mujer es la hora de Dios, la hora de la gracia, la hora de la victoria de los pequeños. Seguimos leyendo estos relatos para recibir esperanza. Ante un mundo que parece desbordarnos, ante tantos generales de turno, ante tanta gente que se autodiviniza y quiere destruir nuestros templos y nuestra religiosidad y quiere que les sirvamos y adoremos a ellos, la historia de Judith, la irrupción de la gracia de Dios en las personas pequeñas de la historia, cautivados por la palabra, cautivados por un Dios que no deja de sorprendernos y no deja de abrir caminos de esperanza en una sociedad a veces sin salida. Judith, Señor, leemos su historia para comprender nuestra historia, porque debajo de todas las historias está tu presencia, tu cariño y la fuerza de tu palabra. Feliz semana a todos.